Y sabemos en quién creímos, que Él es fiel y es poderoso en guardarlo encomendado por su Santo Espíritu. Qué privilegio que sepamos en quién hemos creído. Y en quien hemos creído es nuestro depósito. Y lo vemos desmenuzado en la Biblia con las palabras sanas. La sana enseñanza de la economía de Dios. Y esta sana enseñanza está llegando a ser poco a poco nuestro buen depósito. ¿Para qué? Para que ninguna enseñanza errónea venga y nos engañe y nos saque del disfrute del Señor. Así que, hermanos, estamos aquí delante del Señor recibiendo su impartición divina. Y como vimos ayer, vimos 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. En este mensaje tercero venimos a esta última parte. He guardado la fe. La fe es la fe objetiva. Es lo que hemos visto de la economía de Dios que nos impulsa a ir adelante, ¿verdad? Hacia la meta. Y esta meta es que un día el Señor nos va a dar la corona de justicia. En el versículo 8. A todos aquellos que amemos su aparición. Vamos a declarar el título de este mensaje. Como es cortito, lo declaramos 3 veces, todos juntos. Guardar la fe. Guardar la fe. Guardar la fe. ¿Qué fe es la que guardamos? La fe basada en lo que hemos creído. Así que mayormente vamos a ver en este mensaje la fe objetiva. Y esta fe no es más que una persona que está ahora depositada dentro de nosotros, siendo un solo espíritu con nosotros, siendo nuestra vida, siendo todo lo que nosotros necesitamos para correr esta carrera y llegar hasta el fin. Algunos estaban corriendo allá afuera esta mañana, pero ellos corren por una corona incorruptible, pero nosotros por una incorruptible. No corremos por algo pasajero, sino corremos por algo eterno. Corremos por la meta que el Señor nos ha trazado. El Señor mismo hasta que estemos en la nueva Jerusalén. Alabado sea el Señor. Entonces, esta fe está relacionada con 1 Timoteo 1:4, donde Pablo carga a Timoteo, ¿verdad? A que enseñe a algunos que no enseñen diferente, porque las enseñanzas diferentes engendran contiendas y no la economía de Dios. Entonces Pablo sabía, me gustó esta mañana cuando vi el versículo anterior. Dice el versículo 6, porque yo ya estoy siendo derramado en libación y el tiempo de mi partida está cercano. Entonces Pablo está cargado, pero él está poniendo su carga sobre Timoteo para que él ayude a los santos a llevar la economía de Dios, guardándose de no poner atención a ninguna enseñanza que sea diferente a la economía de Dios. La economía de Dios. Así que la fe aquí es objetiva, refiriéndose a aquello que nosotros hemos creído. Y la economía de Dios es el contenido del evangelio completo. Todo lo que es referente a la economía de Dios es el evangelio completo, y este evangelio completo es nuestra fe, la fe objetiva. Entonces, esta fe
que es el contenido del Evangelio, es la verdad. Y esta verdad es la realidad. Y la realidad, vimos ayer que la encontramos en la palabra. La palabra es Dios mismo llegando a ser nuestra realidad. Y la realidad es el contenido del Evangelio, de la fe. También la realidad llega a ser la enseñanza sana, la buena enseñanza, las palabras santas. Hermanos, es bueno que regresemos a casa y leamos Primera y Segunda de Timoteo y Tito, y vamos a disfrutar más estos mensajes. Si leemos estos libros, Primera, Segunda de Timoteo y Tito, leyendo estos bosquejos, nos vamos a dar cuenta cuál es la carga del corazón de Dios. Estamos en la última parte de esta carrera, donde todos queremos llegar hasta el fin y queremos correr, ¿verdad? Queremos tener suficiente energía para llegar hasta el fin de esta carrera. No nos queremos quedar postrados a medias, como dicen Hebreos, que algunos se quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Perdieron de vista la meta, que es la economía de Dios. Así que necesitamos las palabras sanas, la sana enseñanza, la realidad, y debemos de asirnos a esta verdad divina para que tengamos la energía para ir adelante. También debemos de asirnos a la vida eterna. Ayer vimos cómo esta vida eterna es nuestra energía que nos impulsa para correr esta carrera. No corremos por nosotros mismos basados en nuestra enseñanza, sino que corremos porque tenemos la vida divina en nosotros. Y la vida divina es nuestro poder para ir adelante. Esta vida divina se expresa en nuestra vida y en nuestro diario vivir como la piedad. Todo esto está en Timoteo. La piedad. Y esta piedad es un vivir que expresa la divina realidad, las palabras sanas, la verdad. Y nos asimos a esta vida eterna para que nuestro vivir sea una expresión de Dios. No solo hablamos del Evangelio, sino que también lo expresamos en nuestro diario vivir. ¿Cuál es nuestra práctica? En la vida de iglesia vivimos para practicar, disfrutar esta vida, disfrutar la palabra, disfrutar la enseñanza sana, la vida divina, para que se exprese en nosotros. Es bueno tener experiencias cuando usted va al mercado con una hermana o un hermano y alguien les oye hablar y alguien le va a preguntar, usted habla diferente. ¿Por qué? No va a saber qué es, pero le pregunta, usted habla diferente, usted es diferente, usted ve diferente, usted huele diferente. Han habido expresiones así. La más reciente que escuché es: están 3 entrenantes jóvenes en una tienda comprando algo que necesitaban. Antes de llegar a la caja, detrás de ellas estaban unas jóvenes, pero no pudieron resistir que preguntarles a las entrenantes, ¿y ustedes qué son? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque escucharon de que entre ellas hablaban diferente. ¿Por qué? Porque hablaban la sana enseñanza. Tenían un vivir piadoso que expresaba la divina realidad. Y esta divina, el hermano Lee dijo en el estudio vida, de que esta piedad es como un imán que atrae. Entonces, hablamos el evangelio a la gente, pero también lo vivimos y lo expresamos. A modo de que aquellos que están destinados para salvación sean atraídos por nosotros. Ese es el vivir, esa es la piedad, es el vivir que expresa la realidad rica. No es una revista de noticias o de novelas o de anuncios comerciales. Es la palabra de Dios. Es nuestro Facebook. Cuando nosotros abrimos ese libro, Dios se revela a nosotros. Vemos el rostro del Señor en la palabra.
Aparte de la Biblia, creemos en Dios porque la Biblia es espíritu y es vida. Así que la Biblia transmite la vida divina a nosotros y nosotros creemos en la palabra porque en la palabra encontramos a Dios y al Dios que encontramos en la palabra se vuelve nuestra realidad. Parte de que creemos en Dios, creemos en Cristo. Creemos en Cristo que Él vino como Dios en la carne para redimirnos, que fue a la cruz, pasó por un proceso de encarnación, vivir humano, crucifixión y resurrección. Y después de la resurrección, Él fue al Padre y regresó como el Espíritu vivificante y así pudo venir a morar a nuestro espíritu. Ahora declaramos: el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. ¿Por qué? Porque creemos en este Jesús encarnado que vino para redimirnos y pasó por este proceso. No podemos negar eso. Él se hizo líquido para que nosotros viviéramos. El Dios eterno, el Dios creador, no podía entrar en nosotros, pero en su economía Él trazó un plan y Él dijo: yo voy a pasar por un proceso. Y estaban los tres allí. ¿Quién irá? Y entre ellos decidieron: el Hijo va, como Dios en la carne, a expresar a Dios a la humanidad. Pero todavía no podía entrar en nosotros. Tenía que ser el Espíritu vivificante para poder venir a nosotros. Aparte de creer en el Señor Jesús, creemos en el Espíritu, como Dios Espíritu, como el Espíritu de Dios, como el Espíritu consumado al final de todo su proceso, que es capaz de morar en nosotros. Dios nos dio un espíritu para que nosotros contactemos a Dios, pero debido a la caída, nuestro espíritu quedó amortecido. Entonces Dios vino a avivar nuestro espíritu al Él venir a morar en nosotros, en nuestro espíritu. Ahora creemos que este espíritu es nuestra realidad. ¿Podemos explicarlo? A los 19 años levanté mi mano y no me he podido ir de aquí. No he podido regresar. El Señor me capturó. ¿Por qué? Porque Él es nuestra realidad. Pero esa fe que Él impartió en nosotros es la que nos hace creer en todo esto. Dios, el Hijo, el Espíritu. Pero alabado sea el Señor, de que como al Espíritu no lo vemos, Dios se hizo visible y nos trajo a la iglesia. Y en la iglesia vemos al Señor en todos los santos. Alabado sea el Señor que estamos en la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es todos aquellos como yo, pecadores, que fuimos llamados a ser salvos y a estar en la iglesia. Así que si somos seres humanos, debemos de ser salvos, y si somos salvos, debemos de estar en la iglesia. No hay otro lugar para nosotros. Afuera solo hay enseñanzas diferentes, enseñanzas mundanas y enseñanzas religiosas, enseñanzas que no tienen nada que ver con la economía de Dios. Así que nuestra cooperación con Dios es guardarnos en esta fe, nuestra fe objetiva, para seguir creyendo en todo esto, ¿verdad? Para que esto llegue a ser nuestro crecimiento en vida y no haya nada que nos pueda separar. No haya nada nos puede sacar de la iglesia. Aparte de creer en la iglesia, creemos en las iglesias. Aquí ya vemos de muchas iglesias representando cada uno a su iglesia local. Entonces creemos en el cuerpo de Cristo, pero creemos que el cuerpo de Cristo se expresa en la practicalidad por medio de las iglesias locales. Y todas estas iglesias locales conforman el cuerpo de Cristo. Esa es nuestra fe objetiva. Alabado sea el Señor de que no solo hay nuestra iglesia local, sino que hay muchas iglesias en Colombia, muchos santos,
¿verdad? Y nosotros como la iglesia somos la expresión práctica del cuerpo de Cristo, porque somos su cuerpo. Entonces, todo esto, hermanos, generalmente que creemos es nuestra fe objetiva. Esta fe objetiva se refiere al objeto de nuestra fe, es decir, las cosas en las cuales creemos. Esta fe objetiva incluye el contenido de la economía neotestamentaria de Dios. Por eso en Timoteo, cuando Pablo le habla, dice, más bien que la economía de Dios que se funda en la fe. Entonces la fe es el fundamento para la economía de Dios. Todo lo que nosotros creemos, e incluyéndonos a nosotros, es la economía de Dios. Dios nos ha puesto en su economía. Y esta economía de Dios tiene un fundamento que es la fe. La fe en Efesios 4:13 se refiere a la fe como acción de creer. No se refiere a la fe como acción de creer, que sería la fe subjetiva, sino la fe objetiva, lo que creemos. Los ítems de la fe objetiva son únicamente aquellos ítems relacionados con nuestra salvación. En otras palabras, únicamente aquellos ítems relacionados con la persona y la obra de Cristo. Todo lo que no tenga que, el que no crea en esta persona y obra de Cristo, ¿verdad?, no puede ser salvo. Hay que creer en esta persona para ser redimidos, para ser regenerados. Esta fe es el Cristo todo inclusivo y extenso. A veces lo vemos como la realidad de la buena tierra tipificada en Deuteronomio, principalmente capítulo 8, donde el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, la buena tierra, para poder disfrutarla. Esa tierra producía todo lo que ellos necesitaban. Esa tierra estaba lista para ellos. Esa tierra tipifica al Cristo que nosotros tenemos. Así que, hermanos, ahora en la economía de Dios debemos de excavar. Estamos en esta tierra mina. Esta tierra necesita ser descubierta. ¿Cómo la descubrimos? Yendo a la palabra todos los días, buscando al Señor en la palabra, buscando al Señor en la Biblia. Y usted va a sacar oro, va a sacar plata, va a sacar bronce, va a sacar piedras preciosas. Y todo eso llega a ser nuestra experiencia. Alabado sea el Señor por esta fe objetiva, todo lo que nosotros creemos. La fe subjetiva guarda relación con nuestra acción de creer. Cuando nosotros vinimos al Señor, Dios se nos presentó como evangelio, y allí, escuchando el evangelio, la fe fue producida en nosotros. El hermano Luis creo que dijo ayer, nosotros no tenemos fe, ¿verdad? Nosotros no tenemos fe. La fe es transmitida en nosotros. Cuando Cristo entra en nosotros, Él es la fe para que recibamos a Cristo. Así que cuando Cristo entra en nosotros, Él llega a ser nuestra fe para seguir creyendo todo lo que Dios es en la palabra. Alabado sea el Señor, que nosotros creemos. Tenemos la fe objetiva y la fe subjetiva. Esta fe la podemos ver en este himno. Este himno está precioso. Si usted ve el primer himno que cantamos, la fe transmitida. Esta fe nos trae a las riquezas de la buena tierra. Esta fe objetiva y subjetiva nos presenta a todo lo que Dios es y también lo trae a nuestra experiencia. A veces cuando vamos a la Biblia y no estamos tan bien con Dios, descubrimos bronce. Dios viene a juzgarnos, Dios viene a medirnos. Dios viene y nos dice, no estás tan bien, debes de ejercitar tu espíritu, lee mi palabra, ven a mí. El Señor nos habla y nos juzga porque no estamos muy bien con Dios. Y cuando tomamos a Cristo como nuestro bronce,
Él llega a ser nuestra experiencia subjetiva. En todo esto, la fe está activa en nosotros. En 1 Tesalonicenses, según el número 1, B1, según el significado, tener fe en el Señor es creer en Él, que es nuestra acción de creer. Se refiere a la fe subjetiva. Todos los creyentes genuinos en Cristo son uno en la fe que tienen con relación a Cristo. En 1 Tesalonicenses 3:2, la fe no es solamente subjetiva, lo cual se refiere a la acción de creer de parte de los santos, como los versículos 5, 6 y 10, sino también objetiva, lo cual se refiere a aquello en lo cual creemos, como en Timoteo 3:9, 4:1, 2 Timoteo 4:7. Tenemos el tiempo de leer todos los versículos, pero parte de nosotros cooperar con Dios es regresar, estudiar este bosquejo, leer los versículos para que recibamos más visión y más riqueza de lo que está hablando aquí. Debemos, entre todo lo que hacemos, aparte de leer a la palabra, debemos de asistir a las reuniones para que nuestra fe, ¿verdad? O cuando vamos a la palabra, nuestra fe se fortalezca y creamos en Dios. Dios viene. A veces encontramos a Dios, hermanos, no como cobre, no como bronce para que nos juzgue. A veces encontramos a Dios como vida. A veces Dios nos apapacha, nos abraza, nos da un beso. A veces encontramos a Dios, ¿verdad? Como juicio, y ese es el bronce. Entonces Dios es tan rico, hermanos, pero requiere nuestra cooperación en cavar de esta mina. Estos aspectos de la fe están relacionados entre sí, o sea, la fe objetiva y la fe subjetiva. Nuestra acción de creer, la fe subjetiva, procede de las cosas en las cuales creemos y se encuentran en las cosas que creemos, la fe objetiva. Me acuerdo que estaba allí, comencé mi vida cristiana con los hermanos en el centro de Los Ángeles, 2 o 3 años, y empecé a conocer muchas cosas y a creer muchas cosas. Esa es la fe objetiva. Pero después, un día, descubrimos, debe de haber algo más que lo que tenemos aquí. Y empezamos a buscar al Señor. Y unos hermanos comenzaron a visitarnos. Tuvimos 2 reuniones y en la segunda reunión este hermano nos pintó un paisaje. Y este paisaje tenía como título La economía de Dios. Al final de esa reunión, nosotros dijimos, esto es, nos vamos, dejamos todo. ¿Por qué? Porque esta visión que hemos recibido de la economía de Dios vale la pena dejar todo. Yo fui con no estaba casado, me sometía a mi mamá y a mi hermana mayor. Cuando me salí de la casa de mi hermana, ellos vinieron a ver dónde yo iba a vivir, porque yo había sido salvo y yo no quería ya estar con ellos, yo quería estar con los hermanos. Pero ahora vi la economía de Dios y vuelvo con ellos y les digo, me voy más lejos, me voy a Santa Ana, que era hacia el sur, 1 hora de diferencia. ¿Y por qué te vas? Pero está relacionada, como dice aquí, porque llega a ser nuestra experiencia. Esa acción de creer nos lleva a pagar un precio más grande de a veces dejar familia, dejar trabajos, dejar ciudad donde vivimos, dejar nuestra comodidad, dejar un buen trabajo. Y esta visión va creciendo y nos va llevando adelante. Nuestra acción de creer, ya lo leí eso. Número 2, todos juntos. He guardado la fe. Otra vez, he guardado la fe. En sus últimos días, Pablo dice, ¿verdad? He guardado la fe. No solamente había luchado hasta el fin y corrido la carrera, sino he guardado la fe.
he guardado todo aquello que Dios me mostró y he guardado todo aquello que Dios me dio como mi experiencia, mi fe objetiva y mi fe subjetiva. He guardado esa fe. Esta fe es Cristo mismo en nosotros. Esta fe es objetiva y es subjetiva en nosotros. Pablo guardó esta fe hasta el fin. La palabra fe en este versículo, he guardado la fe, implica nuestra acción de creer en Cristo, con la cual tomamos su persona y su obra redentora como objeto de nuestra fe. Guardar la fe es guardar la totalidad de la economía neotestamentaria de Dios. Y con respecto a Cristo como corporificación de Dios y misterio de Dios, y con respecto a la iglesia como cuerpo de Cristo y misterio de Cristo. Cada día que leemos la Biblia y oramos y tocamos al Espíritu y asistimos a las reuniones y tenemos reunión de grupo y estamos sirviendo en la iglesia, esta fe es fortalecida para que nosotros no seamos desviados. Recuérdese que estos mensajes están enfocados en la economía de Dios. Entonces todo esto nos guarda siendo uno con Dios para que Dios cumpla su economía. Y Dios lo necesita a usted. Dios necesita a los hermanos, Dios necesita a las hermanas. Dios necesita a los niños, Dios necesita a los jóvenes. Dios necesita a los adultos jóvenes que están entre nosotros. Hay que ponerlos a jugar, que estén en la cancha. Los jóvenes tienen que jugar. No crea que tiene que tener 60 años para entrar al campo de laborar para el Señor. Pues yo entré a los 19 años, ¿verdad? Así que hermanos, todo esto, servir con los hermanos, disfrutar al Señor con los hermanos, fortalece nuestra fe y nuestra visión de la economía de Dios. Debemos de ser guardados en esta fe. Y guardar esta fe es guardar la totalidad de la economía neotestamentaria de Dios. Con respecto a Cristo como corporificación de Dios. ¿Por qué los discípulos pudieron seguir a Cristo? Porque cuando vieron a Cristo, vieron a un hombre, pero vieron que ese hombre era diferente. El Señor se le acerca a Pedro y le dice, sígueme. Y lo siguió. Si hubiera sido yo en aquel entonces, a lo mejor no sigo a ese hombre. Pero ese hombre se le presentó tan atractivo a Pedro que dejó a su papá y a sus trabajadores y los dejó allí con sus redes y siguió al Señor y cambió de carrera. Después buscó a Mateo y Mateo allí estaba muy feliz colectando todos los impuestos de la gente, ¿verdad? Y el Señor le dice, sígueme. Y Mateo lo siguió y dejó todo ahí. ¿Qué pasaría con el dinero? No sabemos, la Biblia no nos dice, pero lo fuerte allí es que Mateo prefirió seguir al Señor y dejó las riquezas ahí. Y así hizo con todos los discípulos, llamó a todos uno por uno. Ahora Dios nos llamó a nosotros. Y con esta economía de Dios como nuestro objetivo, somos capaces de dejar todo. Somos capaces de venir a conferencias a 12, 20, 30 horas manejando por avión o por Zoom. Pagamos el precio por estar allí con los hermanos, ejercitando nuestro espíritu para que esta economía de Dios crezca más en nosotros. Hermanos, nuestra visión es muy alta. La visión de la economía de Dios debe progresar en nuestras vidas. ¿Para qué estamos aquí? ¿Simplemente para tener una bonita y buena vida de iglesia? ¿Pero qué sucede? Esta mañana al tomar café y el desayuno hablábamos que nos vamos acomodando. Nuestra vida de iglesia se vuelve placentera, pero pasiva. ¿Qué está haciendo? No mucho. Y después de que no hace mucho, hace menos. Y al final, ya no hace nada.
¿Qué sigue después de eso? Ya no voy a la reunión. Entonces, nosotros comentábamos, ¿qué necesitamos? Necesitamos ejercitar nuestro espíritu. Necesitamos ser uno con el Señor para que esta economía de Dios esté más ferviente en nosotros y veamos lo que el Señor está haciendo hoy en día. Hermanos, con esta audiencia, las iglesias en Colombia tienen futuro, ¿verdad? Tienen futuro. Las iglesias, el Señor está formándonos a nosotros para que corramos esta carrera, pero también somos un ejército que luchamos por guardarnos en la economía de Dios. Aparte de eso, guardamos el misterio de Cristo. Cristo en sí mismo es un misterio, pero Él, como un misterio, es el misterio de Dios. A Dios nadie lo vio jamás, pero el unigénito Hijo del Padre vino y presentó a Dios. Él mismo era Dios y era misterioso, pero lo seguían. Aparte de los 12 discípulos, dice los evangelios, y las multitudes le seguían, a punto de que lo seguían tanto que se olvidaban de comer, hasta que los discípulos recordaban al Señor: Señor, despide la multitud porque tienen hambre. Habían pasado muchas horas y no habían comido, pero ellos lo seguían. ¿Por qué? Porque era muy atractivo. Era misterioso, no lo entendían, pero lo seguían, porque en Él veían a Dios. Cristo es el misterio de Dios. Así que si queremos conocer a Dios, debemos de conocer a Cristo. En 1 Timoteo 6:12 se nos dice: pelea la buena batalla de la fe. Para pelear la buena batalla de la fe en la vida cristiana necesitamos echar mano a la vida eterna, la vida divina. Vimos ayer de que debemos de asirnos de la vida eterna. La vida eterna debe ser nuestra motivación y nuestra energía para seguir en la economía de Dios. No lo hacemos por nosotros mismos, por nuestra propia energía, pero lo hacemos porque la vida eterna está en nosotros. Letra A dice: pelear por la fe significa pelear por la economía neotestamentaria de Dios. Pelear la buena batalla de la fe es pelear por el contenido del evangelio completo según la economía neotestamentaria de Dios. ¿Cuál es nuestro evangelio completo? Es el evangelio de la economía de Dios, que abarca desde Adán hasta la nueva Jerusalén. Abarca lo que Adán vio, ¿verdad? Lo que Abel vio, lo que Enoc vio, lo que Enos vio. Todo esto del Antiguo Testamento fueron viendo más y más y más, y la economía de Dios fue creciendo. Los apóstoles vieron a Dios en Cristo como el misterio de Dios y lo siguieron. Y ahora nosotros estamos aquí como los apóstoles siguiendo al Señor para que Él lleve a cabo su economía. ¿Cuál es el problema? De que al hacernos nosotros así pasivos, como explicaba, entonces vamos cayendo en degradación. Busqué en el internet degradación y me da un dibujo, me da el significado, pero me da un dibujo y pone una casa de madera de allá de los 1800, toda deteriorada, ya casi sin pintura, podrida, descompuesta, ¿verdad? Quizás si usted entra en esa casa, huele mal, nadie ha vivido allí, y pone esa ilustración como decadencia, ¿verdad? Y eso le pasó a la iglesia en los tiempos finales de Pablo. Muy triste que el fin del apóstol que Dios había usado para revelarnos la economía de Dios y todas las cosas que Pablo habló que están dentro de la economía de Dios terminen de una manera así. Pablo tenía una fe muy fuerte y dice: he guardado la fe, ¿verdad? He guardado la fe. Así que agarra esta carga y la pone sobre Timoteo
como hizo el hermano Ni con el hermano Lee, y le digo, tienes que irte, debes de irte. El hermano Lee testifica, estábamos la noche hablando y está el hermano Ni hablando, alguien debe de irse. Y después le dicen al hermano que es él. Y el hermano Lee se levantó muy temprano y él dijo, y Watchman Nee dijo, y yo me voy de regreso a China. Estaban en Hong Kong. Yo regreso a China, ¿verdad? Para ver que las iglesias estén bien en el Señor. Y luego cayó a la prisión. Pero el hermano Lee estaba triste porque él se iba y se levantó muy temprano para hablar con el hermano Nee. Y dice, perdónenme. Cuando yo leía el libro, me conmoví como el hermano Lee. Dice, esa fue la última vez que lo vi. ¿Por qué? Porque Watchman Nee sabía que el hermano Lee lo quería ver hasta el final, antes de que se fuera. Y dice, cuando me levanté, el hermano Lee ya se había ido. Porque el hermano Lee no quería que el hermano Lee estuviera allí. Entonces Pablo está cargado, hermanos. Esto debe tocar nuestros sentimientos de que la iglesia está mal. La iglesia ha caído en decadencia. Suena más feo si digo la iglesia se está pudriendo, ¿verdad? Como la casa esa. La iglesia que cae en decadencia es una iglesia que no sirve para la economía de Dios. Ahora debemos ir al Señor, Señor, ¿y qué de mí en esta economía? ¿Qué tú quieres hacer conmigo? Pablo nos dice en Romanos, debemos de ser fervientes en espíritu. Debemos de ejercitar todo nuestro interior para ver cuál era la carga de Pablo. Y Pablo solo tenía a Timoteo, un joven. Quizás ya para entonces ya era un joven adulto, un poquito más crecido, más maduro. Pero Pablo sabía que ahí tenía un compañero de milicia que había visto la economía de Dios. Había visto lo que Dios estaba haciendo en esos días. Y si alguien, entonces el hermano Ni le dice al hermano Lee, debes de irte para que algo de todo lo que hemos visto sea preservado. Y así el hermano Lee salió a Taiwán. Bueno, así mismo hizo Pablo. Pablo dijo, si yo muero y no encargo esto a Timoteo y a los que están con él, entonces, ¿qué va a quedar? ¿Qué futuro tiene la iglesia? En esos días había mucha idolatría en Éfeso. Había enseñanzas religiosas. Había enseñanzas diabólicas. Había una influencia muy fuerte y había entrado a la iglesia. La influencia estaba dentro de la iglesia. Eso es decadencia, ¿verdad? Había caído la iglesia en mortandad. Efesios 2, habían abandonado el primer amor del Señor. Entonces debemos de tener una visión, hermanos, de que estamos en esta economía de Dios y que Dios quiere usar a cada uno de nosotros para cumplir su economía. Esto requiere que luchemos, que corramos y que guardemos esta fe. Amén. ¿Está conmigo? ¿O estoy llorando aquí yo solo? Me toca mis entrañas, hermanos, que Pablo estuviera tan preocupado, ¿verdad? Y también me lleno de gozo y me fortalezco en que Timoteo respondió al llamado de Pablo, ¿verdad? No le dijo que no lo iba a hacer, sino que vemos que Timoteo fue fiel a la economía de Dios. Cada uno de nosotros debemos de ser hallados por el Señor, siendo fieles, no solamente para ver la economía de Dios, sino para vivirla, practicarla en nuestra vida de iglesia, donde Dios nos ha puesto. En el mensaje de ayer, el hermano hablaba de que Dios nos ha trazado una senda. Tenemos un trayecto que seguir
y esa es la lucha que nosotros tenemos y la carrera para ir adelante, y debemos de guardar esta fe hasta el fin. Alabado sea el Señor. Pelear la buena batalla de la fe es pelear por el contenido del evangelio completo según la economía neotestamentaria de Dios. Debido a las enseñanzas diferentes, la iglesia se había degradado y desviado de la fe. Usted sigue leyendo en ese capítulo, ¿verdad? Le leo quizás unos versículos. Al final, en el versículo 9, Pablo le dice: procura con diligencia venir pronto a verme. Ya estaba en la prisión, porque Demas me ha abandonado. Demas era un hermano en la iglesia en Éfeso, amando este siglo, y se había ido a Tesalónica, Crescente a Galacia y Tito a Dalmacia. Dice: solo Lucas está conmigo. Quiere decir que Lucas estaba allí siendo uno con Timoteo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Pero a Tíquico lo envié a Éfeso. Así que ya vimos Timoteo, Lucas, Marcos, Tíquico. Había un grupito ahí, un grupo vital con Timoteo. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas con Carpo y los rollos, mayormente los pergaminos. Alejandro el caldelero me ha causado muchos males. El Señor le pagará conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Voy más adelante y dice: saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura con diligencia venir antes del invierno. Y aquí habla anteriormente de que otro, dice, se fue. Y el hermano Lee, cuando usted lee, dice: no sabemos si se fue porque Pablo lo envió o porque abandonó a Pablo. ¿Por qué? Porque se fue. A uno lo envió y el otro se fue. Entonces, la decadencia era tan fuerte que algunos habían creído la palabra del enemigo. ¿Cómo estaría la iglesia en Éfeso en esos días? ¿Cómo está nuestra iglesia hoy en día? ¿Estamos aumentando, creciendo en vida? ¿O estamos estancados? ¿O el peligro es que caigamos en degradación? Hermanos, yo tomo esta palabra para mí y para la iglesia donde yo estoy. Debemos de luchar, debemos de correr y debemos de guardar esta fe. Que nada nos conmueva de esta fe. Pablo le encargó a Timoteo que peleara contra la desviación con respecto a la fe, lo cual es pelear la buena batalla de la fe. Leamos todos el 4. En 1 Timoteo. Pablo anima a Timoteo y le dice: tienes la vida eterna, echa mano de ella. La vida eterna es la que te va a ayudar para hacer todo esto. La vida eterna es la energía. Para pelear la buena batalla de la fe en la vida cristiana, necesitamos echar mano de esta vida, la vida eterna, la vida divina, y no confiar en la vida humana. Peleamos la buena batalla por la fe no solo de manera objetiva, sino también de manera subjetiva, al echar mano a la vida eterna. Debemos, hermanos, haciendo esto, echando mano de la vida eterna, nos ayuda a prepararnos para la venida del Señor. El Señor viene pronto. Ahora más que antes, el Señor viene pronto.
Yo era un nuevo creyente hace 40 y pico de años, a los 19 años, y yo ya empecé a escuchar el Señor viene pronto. Pero con el tiempo se vuelve un dicho. Pero ahora, después de haber leído mucho la palabra y estando en la vida de iglesia y ver la economía de Dios y ver la situación, cómo está en el mundo, nos damos cuenta. Lo único que puede traer, lo único que puede salvarnos a nosotros que estamos en el Señor y en las iglesias es la venida del Señor. ¿Por qué? Porque afuera está muy diabólico. ¿Cómo podemos ser afectados por lo de afuera? ¿Verdad? Algunos, amando este siglo, abandonaron la fe. Y digo, ¿cómo puede ser posible que viendo la economía de Dios no suceda así? No puede ser. Debemos de responder al Señor con un amén a lo que Él quiere hacer a su economía. Leamos todo, letra C. Necesitamos echar mano a la vida eterna. Entonces podremos pelear la buena batalla de la fe. Cuando esté débil, eche mano a la vida eterna. Busque a los hermanos, lea la Biblia, lea los libros del ministerio. Yo entré allí y me sentía que estaba en la librería de Anaheim. ¿Cuántos libros tienen? Le dije a los hermanos. ¿Cuántas riquezas, hermano? Le voy a recomendar un libro. Los hermanos me han preguntado, ¿qué libro puede leer? Principalmente a los jóvenes. Si les gusta leer, tengo un buen libro. Para los hermanos jóvenes, las hermanas jóvenes. Hay un tomo de 2 libros. Usted dirá, hermana Fanny, si lo tiene o no. Y yo creo que se los recomendé a ustedes. Hay un tomo de 2 libros. Son amarillitos. Color amarillo anaranjado. Doble tono. Y habla de la historia del recobro del Señor. ¿Verdad? Y algo más, no me acuerdo todo el título. La historia del recobro del Señor, 2 tomos. Tomo 1, tomo 2. Y lo que les dije de la historia del hermano Lee con el hermano Nick lo encuentra ahí. Y él habla de mucha historia que muchos de los jóvenes no conocen. Entonces, al venir a mensajes como estos, que son experimentales, pero también son doctrinales y nos dan mucha enseñanza, y si no hemos leído la Biblia no lo entendemos, pero si leemos la Biblia lo entendemos más, y con la ayuda de los libros del ministerio lo entendemos más. ¿Qué es estar en el recobro del Señor, hermanos? No es estar en un lugar donde yo me reunía, tenía un rótulo, pero nosotros no lo tenemos. Pero ¿y qué si lo tenemos en nuestro corazón? Nosotros somos la iglesia del recobro. Eso no es lo que estamos hablando. Estar en el recobro del Señor es estar en su economía. No es estar en un lugar. No es que estemos aquí, hermano, porque aquí es mejor que donde yo estaba. No, eso es muy bajo. Estar en el recobro del Señor quiere decir asirnos de la vida eterna para poder estar en esta economía divina y seguirla hasta el fin, guardando la fe. Entonces, estos 2 libros son preciosos. Los atesoro. ¿Por qué? Porque no solamente ve la historia de lo que Dios hizo de allá de 1920 en adelante, ve el vivir y la historia de todo lo que Dios hizo por medio del hermano Lee, y cómo Dios levantó al hermano Lee, y cómo el hermano Lee vio el ministerio del hermano Lee y dejó todo para venir a servir al hermano Lee, y cómo muchos entre medio no vieron lo mismo y se opusieron al hermano. Todo eso está ahí. En esos libros encuentra cómo muchos de los himnos ricos que encontramos en nuestro himnario fueron escritos de estas experiencias de estar luchando esta batalla, corriendo esta carrera y guardando la fe. Así que esos libros son preciosos. Yo los atesoro mucho. Número 5 dice, una vida cristiana apropiada incluye guardar la fe,
con miras a participar de las riquezas divinas de la economía de Dios. La fe es Dios mismo como la palabra que nos ha sido hablada. Como resultado, algo surge en nosotros, en nuestro interior. Esto es la fe. Esta fe opera en nosotros para inducirnos en una unión orgánica con el Dios triuno. Esperamos, hermanos, que muchos, después de que esta conferencia termine, se guarden en este enfoque de la economía de Dios. Sí lo tenemos. Sí lo tenemos. ¿Quiere? ¿Tomo uno? ¿Tomo dos? Un libro grueso. Si usted entra en estos libros, hermano, usted ve un extracto de muchas cosas que están en los estudios vida, en los libros del hermano Lee. Aquí él habla de conferencias, de tiempos en Taiwán, cómo comenzó Taiwán, cómo el hermano Lee, estando en Taiwán, fue a Los Ángeles, entre medio muchas cosas que son interesantes, muchas tribulaciones del hermano, mucho gozo, mucha degradación, Dios volviendo a recobrar. Por eso somos el recobro del Señor, porque esta es la historia de la iglesia. Cae en degradación, Dios hace algo. Vuelve a caer en degradación, Dios recobra algo. Y así la historia desde estos tiempos de que Pablo estaba escribiendo a Timoteo y el hermano Lee llega a Los Ángeles y comienzan a reunirse en unas casitas ahí de Los Ángeles. Después yo me di cuenta que yo vivía aquí en medio, aquí en este extremo, y a unas cuadritas estaba Elden Hall. Y al otro lado vivía mi esposa, que la conocí después. Y cuando fuimos invitados a escuchar, ¿verdad?, lo de la economía de Dios, fuimos a Elden Hall. Y era un lugar pequeño. Esa fue la otra vez que el Señor me tocó a dejar todo. Cuando llegamos allí y cantamos un himno, ese himno se me fue al corazón y toda la semana me quemaba por dentro. Yo dije, ¿qué es esto? Y mi esposa tuvo otra reacción, dice, yo no quiero volver aquí. Entonces yo la dejaba a ella, no le decía dónde yo iba, y yo me iba a Anaheim a escuchar al hermano Lee. Y todo, hermano, lo que el hermano explicó, cómo comenzó en Los Ángeles, se encuentra aquí. Preciosos libros. Y cómo se reunieron unos poquitos hermanos. En un lugar yo vi una foto donde las gradas al segundo piso estaban llenas de hermanos porque era la sala de una casa. Y el hermano ahí habló. ¿Y sabe qué libro habló ahí? Esos mensajes que él dio ahí son el Cristo todo inclusivo. La primera conferencia dada en Los Ángeles. Y luego llegó a hacer ese libro. Precioso libro. Usted lee en el Cristo inclusivo y se comió toda la buena tierra. Está lleno de energía para ir adelante. ¿Por qué? Porque encuentra ahí la visión de lo que es Cristo para nosotros como el Cristo todo inclusivo. Así que, hermanos, no insisto, pero sí recomiendo. Estos libros son preciosos. Usted los va a terminar de leer y usted va a decir, estos libros son preciosos. Vale la pena. Porque usted va a ver mucho y va a tener mucho impulso, ¿verdad? Va a ser motivado a ir adelante con el Señor por lo que encuentra aquí. La economía de Dios es un asunto de fe, es decir, un asunto que es iniciado, desarrollado en la esfera y el elemento de fe. Podemos decirle al Señor, Señor, ayuda a mi fe, como vemos en el Evangelio, para que nos ayude a ver qué es la economía de Dios. La economía de Dios, que consiste en que Dios se imparta en su pueblo escogido, no es un asunto realizado en la esfera natural ni en las obras de la ley, sino en la esfera espiritual de la nueva creación,
por medio de la regeneración por la fe en Cristo. ¿Cómo vemos la economía de Dios? Ejercitando nuestro espíritu. Es de adentro para afuera, de nuestro espíritu a nuestra alma, de nuestra alma hasta nuestro cuerpo. Dios nos alcanza de adentro para afuera. ¿Por qué? Porque la fe está en nuestro espíritu. La fe es Cristo mismo en nosotros. Con esta clase de fe vemos la economía de Dios. Y con esta clase de fe no ejercitamos nuestra esfera natural. No es por sentimientos, no es por lo que entendemos con la mente natural, es por lo que nos motiva por dentro. No es con nuestra energía natural, sino negando nuestra energía natural y tomando al Señor como nuestra persona para que Él nos muestre qué es la economía de Dios. Por medio de la fe nacimos de Dios. Mira, hermano, esta es la economía de Dios. La economía de Dios incluye tantas cosas, pero comenzó aquí. Por medio de la fe nacimos de Dios como sus hijos, con lo cual fuimos hechos partícipes de su vida y naturaleza para expresarlo. Por medio de la fe somos puestos en Cristo a fin de llegar a ser miembros de su cuerpo, con lo cual participamos de todo lo que Él es para su expresión. Este es el plan de Dios, el cual es llevado a cabo en fe según la economía neotestamentaria de Dios. Cuando el hermano Lee daba el estudio de vida de Timoteo, yo disfruté tanto. Me tocaba estar allí como el hermano en la cámara. A veces en la cámara, a veces en grabaciones. Y eran tiempos de refrigerio, porque el Señor hablaba su economía en Timoteo, y los hermanos iban a casa y a la reunión de la tarde ya traían una hoja con un cántico y pasaban al micrófono a cantar algo sobre la economía de Dios hablada en Timoteo. Y al siguiente día llegaban 2 diferentes grupos con cantos, cantando acerca de la economía de Dios. Los hermanos que estaban viendo, estaban componiendo cantos chicos, himnos completos. En una ocasión, hay una iglesia que está allá arriba en Nueva York, que se llama Moses Lake. Y esa iglesia es una iglesia pequeña y estaban recibiendo los cassettes, ¿verdad? Y enviaron un himno. Dice, cántelo. Yo servía con el hijo del hermano Lee y él vino al departamento de grabaciones y nos dijo a todos los servidores, debemos de subir arriba y cantar este himno. Y pasamos al frente y el hermano Lee sentado en su silla y enfrente todos los hermanos y cantamos ese himno. Después lo traducimos para estar en el mismo disfrute. Me acuerdo solo el coro, ¿se acuerdan? Si lo escucharon. Dice, piedad es vivir, piedad un vivir que expresa la divina realidad, expresión de Dios en sus riquezas, lleno de gravedad. Es un himno completo. ¿Por qué? Porque se hacían himnos. Para mí son tiempos inolvidables. Estar grabando el hermano Lee, pero yo mismo siendo impactado con la economía de Dios. Debemos de buscar al Señor para ser impactados, hermanos. No solo emocionados, sino impactados a que esta visión de la economía de Dios nos dirija, ¿verdad? Nos limite, nos juzgue, nos ilumine, nos lleve con esta visión adelante. ¿Por qué? Porque la visión que Dios nos ha dado es la visión máxima que nos va a llevar hasta la economía, hasta la nueva Jerusalén. Cuando hablamos de ser vencedores, vamos a vencer porque tenemos la economía de Dios y vencer es llegar a la nueva Jerusalén. Debemos de ser motivados a predicar el Evangelio, vivir el Evangelio. Pero para predicar y vivir hay que comer el Evangelio. El Evangelio debe de llegar a ser parte de nosotros. Y nosotros vamos adelante en la economía de Dios.
Todos en el 6 necesitamos guardar el misterio de la fe con una conciencia pura. Dice la letra A, la fe se refiere a las cosas que creemos, las cosas que constituyen el Evangelio. El Evangelio no solamente es los 4 evangelios, el Evangelio es el Evangelio desde Génesis hasta Apocalipsis. Es el Evangelio completo. Esto produce en nosotros la fe objetiva. El misterio de la fe es principalmente Cristo como misterio de Dios y la iglesia como misterio de Cristo. Cristo revela a Dios porque Cristo es el misterio de Dios. Pero ahora la iglesia expresa a Cristo porque la iglesia es el misterio de Cristo. El tiempo en que nosotros vivimos se conoce como la era del misterio, ¿verdad? Porque somos el período donde está la iglesia. Antes de la regeneración, antes de que la iglesia fuera producida, no había iglesia. Y después que se cumpla la plenitud de los gentiles, ya no va a haber iglesia. Estamos en una etapa, en un periodo de privilegio donde Dios nos ha llamado a nosotros. ¿Qué quiere decir la iglesia? Los llamados. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces dijo el Señor, voy a llamar. Eso es lo que es la iglesia. No espere que la iglesia está llena de santos. La verdad es que sí está llena de santos, pero no de hermanos que usted considera que deben de ser perfectos. No, están llenos de pecadores, de los cuales dijo Pablo, yo soy el primero. Todos nosotros no merecíamos estar en la iglesia, pero Dios, Efesios 2, Dios, que es tan rico en misericordia, nos llamó. Y ese llamar es la iglesia. Yo fui llamado, usted fue llamado, él fue llamado, ella fue llamado. Nosotros fuimos llamados. ¿Para qué? Para estar en la iglesia, guardar la economía de Dios hasta que Cristo venga. Cuando Cristo venga, Él viene para casarse con su novia. Pero ya no es el periodo de la iglesia. Así que ahora estamos en un tiempo privilegiado. La gente no lo entiende. No les sucede a ustedes, van al trabajo, van a la universidad, van a donde sea que vayan y alguien les pregunta, mañana es día feriado, ¿cómo le llaman aquí? ¿Sí? Y le van a preguntar el martes, ¿qué hiciste en todos estos 3 días? ¿Qué hiciste en este tiempo? Y usted le dice, estuve en una conferencia de la iglesia. Y van a cambiar su cara. ¿Por qué? Porque ellos se fueron de parranda. Ellos se fueron a pasear, ellos se fueron a deleitar en las cosas de este mundo. Pero en el periodo de la iglesia, nosotros asistimos a conferencias. Nos tomó todo un día en llegar aquí, ¿verdad, hermano Luis? ¿Por qué? Porque teníamos que estar en la conferencia. Y regresa uno más alto que lo que el avión va volando. Cuando yo vi algo de la economía de Dios, hermanos, trabajaba a 1 hora manejando. Pero yo sentía que las llantas de mi carro iban en el aire, porque había visto la economía de Dios. Entonces, este periodo, hermanos, es el misterio de Cristo. Es el misterio de Dios. Es el tiempo donde la iglesia expresa a Cristo. Y la gente no lo entiende. Y los cristianos que no están en la iglesia no lo entienden. ¿Por qué? Porque la iglesia es un misterio, la iglesia es el misterio de Cristo. Pero nosotros sí lo entendemos porque lo vemos. ¿Y dónde estaba? El misterio. Letra C. A fin de guardar el misterio de la fe, debemos tener una conciencia pura. Esto es una conciencia purificada de toda mixtura. Mixtura, no solamente las cosas del mundo nos contaminan, pero también las cosas religiosas, las cosas buenas de la Biblia que nosotros queremos enforzar
aparte de la economía de Dios, puede llegar a ser una mixtura en nuestra vida. No podemos tener ningún legalismo. Si vemos la economía de Dios, todos los puntos secundarios van a ser ayudas para nosotros para guardar la economía de Dios y enfocarnos en lo que Dios quiere. Judas dice en su epístola: me ha sido necesario escribiros y exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido transmitida a los santos una vez para siempre. Esta fe es la que debemos de guardar hasta el final. Esta fe es la fe que ve la economía de Dios. La fe en este versículo no es subjetiva, es objetiva. La palabra fe aquí no se refiere a nuestra acción de creer, sino que se refiere a nuestra creencia, o sea, a lo que creemos. Hermanos a la letra C, hermanas D y todos la letra E. Hermanos, el cual es nuestra fe, en lo cual creemos para nuestra común salvación. Hermanas, esta fe y no ninguna doctrina ha sido transmitida a los santos una vez para siempre. Todos, por esta fe deberíamos contender. Con respecto a la fe, tenemos que ser denodados, firmes y definidos. Esta fe es la economía de Dios. Debemos de tener denuedo, debemos de ser firmes, pararnos firmes y ser definidos en lo que creemos. Debemos de ser preparados para contender por la fe. Alguien le toca a su puerta y le dice algo diferente. Es mejor que usted le diga: no tengo tiempo. Le puede decir: voy a leer la Biblia. Ciérrele la puerta. ¿Por qué? Porque lo va a hacer perder su tiempo y le va a traer una enseñanza diferente. Así que debemos de estar preparados para contender. Si usted cree que puede contender acerca de la doctrina que le van a predicar, contienda. Un hermano que sirve con los jóvenes dice: me tocaron los testigos de Jehová. Dice, sentía que quería hablar con ellos. Y le dijimos, lo cargamos, le dijimos, la próxima vez hazlo. Porque él sentía que tenía algo. Si tienes algo para decirles, adelante. No que no lo hagamos, pero si usted no está preparado, si usted no está firme, si usted no tiene el denuedo, es mejor que no lo haga. Pero si tenemos la oportunidad, debemos de contender por esta fe. Debemos de luchar por esta fe. Esta es la fe que ha sido transmitida a los santos una vez para siempre. Debemos de ser unánimes en esta fe. La fe mencionada en esta frase es la fe objetiva, la economía de Dios. La unidad de la fe depende de que tengamos el pleno conocimiento del Hijo de Dios. El pleno conocimiento del Hijo es la aprehensión de la revelación acerca del Hijo de Dios para experimentarlo. Entre más vemos, más debemos de experimentar. La fe objetiva se vuelve nuestra fe subjetiva. Vivimos a Cristo. Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Qué dijo? Todo lo puedo en aquel que me fortalece con poder. Yo no puedo, pero Cristo me fortalece con poder. Siendo uno con Cristo, puedo. Esa es nuestra visión. Todos, para terminar, la letra C. Únicamente cuando tomemos a Cristo, yo sé que no es un mensaje fácil, hermanos. La fe objetiva, la fe subjetiva. ¿Cuál es objetiva? ¿Cuál es subjetiva? ¿Cuál es objetiva? Podemos caer en la trampa de nuestra mente y tratar de entender, pero no tratemos de entender. Tratemos de ver la economía de Dios. Pero
para ver la economía de Dios, Dios nos ha dado las armas que necesitamos. Tenemos todo lo que incluye esta fe. Tenemos todas las experiencias de entre nosotros personalmente con el Señor. Tenemos la palabra, tenemos los libros del ministerio. Yo creo que cuando yo terminé de leer estos 2 libros, mi fe estaba creciendo, wow. Yo le tomé fotos y empecé a tener contacto con los jóvenes adultos. Lee esto, lee esto. Se les olvidaba, venían conmigo. ¿Qué libro me dijo que lea? Estaba en una foto. Lee esto. ¿Por qué? Porque mi fe fue tan fortalecida. Hermanos, créanme, si soy buen vendedor, lo va a comprar. Si no, como vendedor, fracasé. Pero espero que sí las haya vendido la economía de Dios. Esa es nuestra meta. Y por eso debemos de luchar, debemos de contender, debemos de correr y guardar la fe. Amén.